con el ramo. No. Hola compañeras y compañeros, hola vecinas y vecinos de Leganés, de este maravilloso pueblo al que a Miguel Saravia le une no solo la actividad de lucha, sino alguna actividad y alguna relación personal, ya que aquí vive el hijo de Julián Serrano y de Rosa Roca. Rosa Roca fue también una trabajadora del despacho de los abogados de Usera. A mí me han dado la oportunidad de hablar en nombre de Miguel Saravia porque yo soy su hija, Guiomar. Bien. La suerte que tenemos los... Bueno, estoy muy nerviosa porque no estoy acostumbrada a hablar. Si me enrollo, pues me decís, vale, y me cortáis. Bueno, la suerte que tenemos los militantes del partido es que a pesar de tener una familia de ADN, aunque sea pequeña, como es el caso de la mía, tenemos familia grandísima porque todos aquellos que son militantes del partido o cercanos también forman parte de nuestra familia. Recuerdo una infancia con camaradas metidos en casa, escondidos, o con mujeres del MDM reunidas en casa, disimulando mientras hacía un punto de cruz y esas cosas, y todas esas personas tenían siempre un gesto de cariño tremendo hacia mi persona. La historia de la última etapa de la historia en general hay que nombrarla de algún modo para poder luego hablar de ella. La última etapa de la historia de España es la guerra civil y luego va como de 40 en 40 años. Yo soy de la opinión que la guerra no ha terminado, porque mientras que un pueblo no muere por causas naturales, es un pueblo que sigue en guerra. En la etapa de los primeros 40 años de la dictadura, fue una dictadura política, la dictadura franquista. Luego pasó la etapa de la transición, no sé si se debería de llamar transición, porque transitar por la vida lo estamos haciendo ahora mismo, siempre es etapa de transición. Y luego ahora estamos en los 40 años de una bestial dictadura económica. En la dictadura política, en la dictadura franquista, pues se moría en las cárceles, se moría, curiosamente, los camaradas pues se caían por las escaleras o por las ventanas, debían ser bastante torpes, o morían en los muros. En la transición hubo un resurgir de esa violencia de escopetas y de pistolas, que fue el atentado de los abogados de Atocha, y ahora, en esta etapa, pues seguimos muriendo de manera violenta. Morimos por hambre, morimos por pobreza energética, morimos porque no tenemos sanidad, porque no tenemos alimentación, y morimos por una cosa tremenda, que es la incultura social. Hay un problema terrible de incultura social, no sabemos qué es lo que nos está pasando, no sabemos quién nos provoca este daño y no sabemos de qué manera lo vamos a resolver. Y esa es la tarea que nos toca ahora, esa es la tarea que estarían haciendo los abogados de Atocha hoy. Y hay otra manera de morir terrible, que es la de violencia de género. Si hoy los abogados de Atocha estuvieran trabajando como siempre en su despacho de Atocha 55, estarían organizando la huelga feminista del 8 de marzo. Estarían trabajando para que nosotras pudiéramos hacer huelga. Os estarían diciendo a vosotros que hicierais los piquetes en vuestros centros de trabajo para que nosotras no entráramos a trabajar. Estarían en los medios de transporte para que no pudiéramos cogerlos y no pudiéramos ir a trabajar. Estarían organizando a las familias para que los niños no pudieran ir al colegio y esas maestras no tuvieran que trabajar. Esa sería la tarea que estarían ejerciendo hoy los abogados de Atocha. Y esa es la tarea que espero que entre todos y todas estemos haciendo a partir de ahora. La huelga feminista de este año es una apuesta de la izquierda fundamental y es un trabajo prioritario. Miguel Saravia siempre terminaba sus intervenciones repitiendo los nombres de los abogados de Atocha despaciosamente, porque decía que así cobraba sentido el universo. Como he dicho antes,
la etapa de este país, las etapas de este país van como de 40 en 40 años. Este es el año 41 y lo que os propongo es que en vez de llamarlo el año 41 sea el año 1 y que trabajemos para que no llegue a otros 40 años y que en este año 1 lo que hagamos sea buscar otros nombres. Y que sean nombres, porque los abogados de Atocha lo que hacen es ponernos sus nombres y sus caras al servicio de todas aquellas personas que luchan y lucharán por una libertad, por una sociedad libre y justa. Lo que os propongo este año es que pensemos en nombres de mujeres que nunca tendrán plazas y que sean esos nombres los que recitemos hoy cada uno de nosotros despaciosamente. Perdonad. Me emociono y me quedo seca. Yo voy a recitar privadamente el nombre de Rosa Roca, que es el primero que os he dicho. También recuerdo el nombre de Micaela, que era una camarada de mi agrupación, que parecía la abuelita Paz. Era una mujer de piel blanca, pequeñita, el pelo totalmente blanco, y resulta que fue una guerrillera súper valiente y una luchadora clandestina súper valiente, y que a mí me emociona su nombre solamente de recordarlo. Y el tercer nombre que voy a recordar en silencio es el de Maricruz Pascual, que es mi madre, que fue la compañera de Miguel Sarabia desde los 17 años y que gracias a ella los abogados de Atocha, entre otras muchas mujeres, llegaron a estar donde estuvieron. Entonces lo que os propongo es que recitemos esos nombres, cada uno los que elijamos despaciosamente, para que cobren sentido la vida y el universo. Porque sin todas nosotras el mundo no existiría. Viva el 8 de marzo, viva la huelga feminista, viva el Partido Comunista de España, viva los abogados de Atocha. ¡Viva! Bueno, pues yo soy Beatriz, soy miembro del PC y concejala de Leganés, y en primer lugar pues quería agradecer a Guiomar, primero que haya aceptado venir aquí porque es muy importante para Leganés y para nosotras que estés aquí, y también agradecer tu intervención porque realmente ha sido emocionante. Yo con respecto al 41 aniversario del asesinato de los abogados, pues lo primero que quería plantear es que creo que esta no es una fecha para caer en la autocomplacencia o en la nostalgia. No estamos aquí para decir que ser del PC o ser de comisiones obreras durante la transición fue muy duro y que sufrimos muchísimo, porque eso es cierto, pero si solo contásemos eso, pues creo que nos dejaríamos una parte. Nos dejaríamos contar que no es cierto el relato que nos han hecho autocomplaciente de la transición, en el que nos han contado que la transición fue un proceso pacífico y que la democracia a este país la trajeron unos cuantos hombres, y digo hombres porque fueron hombres que se sentaron en una mesa a negociar la Constitución y a negociar nuestros derechos. Esto no fue así. La Constitución fue fruto de unas movilizaciones populares muy importantes y no fue un proceso pacífico, y precisamente el 41 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha nos viene a decir eso, que esto no fue un proceso pacífico y que hubo mucha gente que se dejó la vida en esto y que fue herida y que fue encarcelada, pues como estaba diciendo Guiomar. Entonces, pues bueno, no es una fecha para que nos demos palmaditas en los hombros, sino en primer lugar para recordar cómo nació la democracia en este país. Y en segundo lugar, también me gustaría hacer un reconocimiento, por supuesto, al movimiento obrero, porque los abogados de Atocha formaban parte de ese movimiento obrero. Y bueno, también nos han contado un poco como que la transición había una movilización por los derechos y las libertades, y por supuesto que la había, y claro que eran muy importantes, pero había una movilización tanto
del movimiento vecinal como del movimiento obrero, que sobre todo peleaba por unas condiciones de vida dignas. Y creo que actualmente tenemos una democracia que en derechos y libertades, pues bueno, tal vez esté un poco coja y tal vez tenga a veces cierto, y algunas leyes, cierto tufillo franquista, pero sí que creo que la lucha del movimiento obrero y de las condiciones de vida dignas tiene que continuar, porque tenemos que luchar por la derogación de una reforma laboral totalmente injusta, tenemos que luchar por unas pensiones dignas, tenemos que seguir luchando para no morir en el trabajo, tenemos que seguir luchando por tener un puesto de trabajo y por tener un salario y unas condiciones de vida dignas. Entonces, la lucha no ha terminado. Y por último, me gustaría hacer aquí un llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas o fuerzas transformadoras, o como nos denominemos, de nuestra ciudad, para que nos comportemos con la madurez y estemos a la altura de las circunstancias. Yo creo que el recuerdo de los abogados de Atocha es un tema que merece bastante, que se debe tratar con seriedad y que se merece que no lo utilicemos como arma arrojadiza en nuestras cuitas internas. Sinceramente creo que al menos si no somos capaces de respetarnos a nosotros mismos, al menos seamos capaces de respetar su recuerdo. Gracias. Os dejo con Raúl Cordero, secretario general de la Comarca Sur. Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, como sabéis, en el entorno del aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, venimos haciendo en varios municipios, en varias ciudades, actos de reconocimiento, como el que hacemos hoy en Leganés, actos por los que homenajeamos a nuestros compañeros asesinados aquel 24 de enero de 1977, pero que son actos de solidaridad, son actos emocionantes, pero que no son para nosotros en ningún caso un ejercicio de nostalgia. La nostalgia al final es una especie de querencia por el pasado, un pasado como que se echa de menos y tiene ese punto conservador que no es, no es lo que está detrás de la organización de actos como este para nosotros. Nosotros hacemos esto como un ejercicio de memoria, que es muy diferente, porque la memoria es el material con el que se construye la identidad, tanto individual como las identidades colectivas, y en este momento en el que parece que estamos viviendo una segunda transición a partir de la crisis económica tan dura que hemos vivido, está en juego también la identidad democrática que quiere tener este país. Y nosotros estamos convencidos de que cómo una sociedad se cuenta a sí misma, cómo ha llegado hasta aquí, es determinante para cómo se cuenta una sociedad a sí misma, qué es lo que le está pasando. Y por eso, en la pelea actual por el relato de lo que pasa hoy, se ha hecho tan cruda la guerra por el relato de la transición. Y por eso hoy los conservadores, por eso hoy la derecha, está muy empeñada en tener una memoria propia de lo que fue la llegada de la democracia, de lo que fue la propia dictadura, porque saben que en cómo nos contemos ese trayecto hasta aquí va a estar también determinada cuál es la identidad democrática debilitada en este momento de nuestro país. Nos han trasladado, como se ha comentado antes, un relato edulcorado de lo que fue la transición. Pareciera como si la dictadura evolucionara de forma natural y se convirtiese por un proceso que formaba parte de su propia esencia en una democracia cuando llegó el momento. Pareciese como si la propia dictadura nunca quisiera haber sido una dictadura. Se convirtió en eso, nos dicen, por la propia inestabilidad de la República, de forma natural, llegó una dictadura que cuando se dio las condiciones se convirtió en una democracia, porque 4 políticos en un despacho decidieron llegar a una serie de consensos y regalarnos al pueblo español unos derechos y un sistema democrático. Y nosotros sabemos que esto no fue así. Pero este relato, que es falso, es muy útil para los intereses de los poderosos. Porque si os fijáis en esta memoria falsificada, tanto la conquista como el mantenimiento de los derechos están cedidos a un tercero. La ciudadanía no es protagonista ni de sus propios procesos, ni de la conquista de las libertades, ni de la defensa de los derechos. Es un tercero el que en función del contexto otorga o reduce derechos según cómo vaya la vida. Y por eso en este momento, que la cosa no pinta bien, también se nos quiere decir que tenemos que conformarnos con los recortes de derechos, y para eso es muy útil ese relato en el que los derechos se dan o se quitan en función de los contextos. Y esto es mentira. La transición
hacia una dictadura sin el dictador, la continuidad del régimen franquista sin Franco estaba perfectamente planificada. Y fue el movimiento obrero, a través de sus organizaciones, que además son las que fundamentalmente hoy estamos aquí, el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras, el que consiguió tumbar la voluntad del búnker y llevarnos de lo que ellos querían, que era una especie de dicta blanda, algo así como una dictadura con una cara aceptable para el contexto europeo, a un sistema de libertades que es verdad que tiene sus imperfecciones, pero en el que podíamos seguir dando las siguientes batallas. Y no nos confundamos con una cosa: la transición no iba de solucionar todos los problemas que íbamos a encontrarnos en adelante, en las siguientes generaciones. La transición solo iba de conseguir un marco democrático en el que pudiéramos seguir dando el resto de las peleas. De eso iba la transición. Y digo esto porque hoy, generaciones que hemos nacido en democracia, no podemos buscar, como parece que a veces se tiene la tentación desde algunos espacios, algo así como una excusa en la imperfección del proceso de transición para no responsabilizarnos de las dificultades que tenemos hoy como izquierda política, como izquierda social y como movimiento obrero a la hora de ganar la hegemonía a una derecha que se ha rearmado en España de una forma sin precedentes. Nuestras dificultades de hoy son responsabilidad de quienes hoy tenemos que asumir el trabajo para cambiar la sociedad, y no podemos justificarlas en un proceso de transición en el que nuestra gente hizo lo mejor que pudo, se dejó la vida en algunos casos, como en el caso de los abogados de Atocha, para darnos un marco en el que poder seguir peleando, que esa era la pelea de la transición. El resto de cosas tenemos que pelearlas nosotros y nosotras. Claro, nosotros lo hacemos a través hoy de los abogados de Atocha. Podíamos buscar otros hitos de la transición, pero es que solamente el asesinato de nuestros compañeros desmonta absolutamente ese primer relato conservador de la transición como un proceso pacífico, porque no puede justificarse una transición dulce cuando pones 5 muertos acribillados a balazos en un despacho encima de la mesa, o cuando pones el asesinato de Pedro Patiño, muy cerquita de aquí también, encima de la mesa. Son evidencias objetivas de que en ese proceso fue el movimiento obrero el que consiguió tumbar, junto con sus organizaciones, muy apoyados además en los despachos laboralistas, esa idea de perpetuar el régimen franquista sin Franco. Ahora nos toca dar las peleas a nosotros. Están nuestros compañeros de Avanza con una huelga desde hace 3 meses para conseguir reconquistar derechos que se han perdido durante la crisis. Vamos a tener una huelga feminista el 8 de marzo. Sabéis que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT hemos convocado también paros parciales para ese día 8 de marzo, porque es verdad que nos dieron el marco, pero todo lo demás tenemos que seguir construyéndolo nosotros y nosotras. Así que con actos como este, y termino, no venimos a hacer un ejercicio de nostalgia, sino a reafirmar el compromiso ya en este marco de libertades, de seguir trabajando para seguir conquistando y defendiendo derechos. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Viva los abogados de Atocha! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Allí, y las pones encima.